Bien, vamos a darle la bienvenida al doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, que está con nosotros. Con él vamos a conversar, bueno, pues sobre el caso Ligados y también sobre estas nuevas normativas, la ley de solidaridad, la de inteligencia, la de solidaridad que pide ya la de reforma. Transparencia. 7 días en vigencia. Y todo lo que se está dando en el marco jurídico político, que tiende a ser más político, doctor Franco. Sí, muchas gracias por la invitación, Carlita, Jaime. Estoy presto para contestar las preguntas en torno a estas grandes problemáticas que aquejan hoy a la sociedad ecuatoriana, ¿no? ¿En qué circunstancias está el caso Ligados en estos momentos? Bueno, el día de ayer las defensas técnicas han recibido un oficio de la doctora Camacho en la que desestima la acusación particular de Juan Guarderas. Esto puesto que la acusación particular no acreditó la calidad de víctima dentro del proceso, en la que pedía cerca de $120,000 a cada consejero en calidad de que supuestamente habían atentado contra él en las votaciones de la Asamblea Nacional, que finalmente lo destituyó. Una acusación totalmente blandengue, politiquera. Justamente el objetivo era ingresar al proceso penal para hacer politiquería dentro de él, y la jueza Camacho correctamente inadmitió esa pretensión y por tanto no va a ser parte procesal de este proceso penal, ¿no? Bueno, enhorabuena, ¿no? Porque también la jueza Camacho bastante cuestionada. Pero bueno, ¿han incluido a más personas dentro de esta investigación? Bueno, las últimas vinculaciones fueron la del economista Arauz, la ex asambleísta Esther Cuesta, el ex superintendente de bancos González. A partir de allí, la etapa de instrucción fiscal se cierra el 13 de julio. No hay un material nuevo, relevante, un elemento de convicción fuerte que solidifique una acusación fiscal, y las defensas técnicas estiman de que tendrá que haber dictamen abstentivo, porque este es un caso que se dio al calor de una campaña política, que salieron unos audios totalmente descontextualizados que nada tenían que ver con los delitos que se persigue, porque recordemos que la asociación ilícita, como un delito de mera actividad, tenía delitos fines. Esos delitos fines eran usurpación de funciones y incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Y nada de eso hicieron los consejeros. Los consejeros eran consejeros de participación ciudadana, por tanto no estaban usurpando funciones, y los consejeros a su vez, con la revocatoria del 27 de enero, hicieron lo que establecía la sentencia de la Corte Constitucional. Y más allá de eso, esa sentencia se podría decir que es, como dicen en la terminología de los penalistas, el cuerpo del delito, está en fase de seguimiento de la Corte Constitucional. O sea que la Corte Constitucional no ha dicho si se ha incumplido o no la sentencia. ¿Y cómo es que la Fiscalía acusa por incumplir? O sea, dice que los delitos fines de la asociación ilícita son el incumplimiento de la sentencia. Cuando está cumpliendo una sentencia. Cuando todavía no se sabe, está en proceso, en fase de seguimiento. Entonces, es un absurdo por todos lados. Luego también, supuestamente, la asociación ha hecho oferta y tráfico de oferta de influencias cuando no hay ningún chat que avisore algo de este tipo de delitos, que lo van a tener que probar seguramente. Entonces, utilizaron... ¿Tráfico de influencias es nombrar a alguien que ha sido designado correctamente? ¿Eso es un tráfico de influencia? Para nada, o sea, o simplemente recomendar a personal para revisar las carpetas, etcétera. No se configura el delito de tráfico de influencia, porque no hay nada a cambio. No hay dinero, no hay soborno, no hay un favor. O sea, no se configura ese acto delictivo. Entonces, estos delitos se caen por sí solos y la asociación ya no deja de ser ilícita, es una asociación lícita. Hay una mayoría dentro de un cuerpo colegiado que hacen una mayoría, toman una resolución legítima de autoridad competente, y a partir de allí sus decisiones o bien están sujetas a revocatorias, acciones del derecho público, pero nada que provenga de un campo penal, por supuesto, de acusación fiscal. ¿Cuál es la situación del doctor Eduardo Franco en este momento? Bueno, particularmente el doctor Eduardo Franco tiene dos medidas cautelares: la prohibición de salida del país y la presentación periódica. La defensa técnica ha presentado alegatos en derecho y sobre los hechos también de los elementos de convicción que constan en el expediente. Esto es los chats de este grupo Jiu-Jitsu, en el que el fiscal dice que el doctor Eduardo Franco tiene aires de justiciero,
¿no? Esto no se ha aprobado técnicamente, sin embargo, le decimos al señor fiscal en diferentes escritos que incluso de llegarse a ser verdad que esas afirmaciones han sido esgrimidas por el doctor Eduardo Franco Lor, nada de lo que se dice en ese chat constituye ningún delito, ¿no? Ahí se hablaba de acciones legales con respecto a la situación que tenían en el Tribunal Contencioso Electoral, que esto es legítimo, se enmarca en el derecho a la defensa. Ahí se habla de viajes a otros países, etcétera, que son cuestiones coyunturales. Nada de los delitos que se investigan, ni de tráfico de influencia, ni de tentativa de tráfico de influencia, ni de incumplimiento de decisiones legítimas, ni de usurpación de funciones. Por tanto, no se configura la asociación. Pero con todo esto han armado una telenovela, creo que ya se está haciendo más larga que Pedro el Escamoso, ¿no? Los medios de comunicación han hecho un linchamiento mediático, acusando, casi que sentenciando a todos los que salen mencionados en estos audios, estos supuestos audios de Augusto Verduga. Sí, se da en el contexto de campaña electoral. Entonces hay unos audios del ex consejero Verduga, la cual tienen que verificarse su validez, etcétera, pero totalmente descontextualizados. Pero tampoco hay delitos en esos audios. Y están descontextualizados porque son afirmaciones y hechos del periodo de pre-campaña electoral de septiembre del año pasado, cuando el fiscal circunscribe el delito que se investiga, asociación ilícita, lo hace finales de noviembre a finales de enero. Entonces, de todo lo que pase más antes de noviembre no es objeto de la investigación, y todo lo que pase después de febrero, los chats, etcétera, ya no forman parte del ámbito material y espacial del delito que se investiga, ¿no? Doctor, cuando sale el doctor Eduardo Franco, que va a visitar a su hija a los Estados Unidos, y le retienen el teléfono y él lo regresan a Ecuador, ¿hubo tal vez algún cruce de información de acá del gobierno hacia los Estados Unidos? Por supuesto. La fiscal general de ese entonces emite un aviso de alerta azul. Entonces a los americanos les llega este aviso y por eso investigan a mi padre, ¿no? En ese momento. El doctor Eduardo Franco Lor no tenía prohibición de salida del país, ¿no? Él, por supuesto, que iba a ver a su hija en ese momento, recién ni siquiera había recibido la notificación de la audiencia de vinculación, o sea, él no estaba vinculado al proceso. Simplemente se había abierto la investigación por el delito de asociación ilícita. Una investigación de un delito de menores de 5 años que dura hasta 1 año. Y sin embargo lo hicieron rápidamente y formaron cargos rápidos. ¿Por qué? Por la premura de la campaña y para evidenciar los chats, para que los chats y los audios sean públicos. Porque recordemos que la investigación fiscal, esa información es reservada. Los chats del teléfono de su papá. Los chats de Verduga de esa época. Porque el teléfono de mi padre es explotado posteriormente. Y sobre esto no ha salido ni siquiera los medios de comunicación porque no encontraron nada, ¿no? Entonces, como no es noticia, no lo publican. Y es así. Entonces, a partir de allí empieza, digamos, el periodo de instrucción fiscal y todo sale público, ¿no? Y se arma el escándalo y esto se utiliza para la campaña y todo se tergiversa y ese fue el propósito. Posterior a eso... ¿Le revocaron la visa a su papá? No tiene revocada la visa. Él fue inadmitido. Las autoridades americanas le dijeron, doctor, tiene que solucionar sus problemas legales en Ecuador y usted sigue con su visa. Apenas soluciona, usted es bienvenido a los Estados Unidos. Esa alerta azul la mandaron porque había que hacerla. La alerta azul es eso facultativo. Los americanos no pueden inmiscuirse en los asuntos internos. Entonces, cuando le llega la alerta azul, ellos actúan bien, de manera técnica. Y lo que hacen es, por investigación, devolver al ciudadano. Pero no significa nada más ni nada menos que eso, ¿no? Pero explican en esa alerta azul el por qué, cuál es la razón, la vinculación en que le hacen a determinada persona. Y la retención del teléfono también. Claro, explican en ese momento por qué se gira la alerta azul, le retienen el teléfono para investigación por protocolos de las leyes americanas, no por Ecuador, sino que las leyes americanas establecen de que si hay un tipo de alerta azul por temas de terrorismo, seguridad internacional, etcétera, los americanos revisan el celular de mi papá, hacen una copia, determinan que no hay delito en Estados Unidos, que es un ciudadano común y corriente, y regresa él y luego cooperan ese celular con las autoridades ecuatorianas, que finalmente fue explotado, el famoso celular y que hicieron... ¿Dónde fue retenido el celular del doctor Franco Lora? En Estados Unidos, en el aeropuerto, luego regresa a la embajada y de la embajada a la fiscalía, ¿no? Y más allá de que podemos hablar de que la cadena de custodia es un poco, digamos, no tan normal o no tan custodiada,
La explotación de ese teléfono íntegra, con imágenes, etcétera, está en el expediente y no ha suscitado ni siquiera noticia porque no he encontrado absolutamente nada. De hecho, hay una serie de fotos personales que no tienen absolutamente nada que ver. Me ponen hasta a mí en una foto atrás en la oficina. Yo no tengo nada que ver en el proceso, soy abogado hasta del proceso y consto en el expediente. O sea, lo han llenado por llenar ese expediente, pero no hay absolutamente nada delictivo, ¿no? Ahora, ¿cómo poder verificar que estos sobrenombres o apodos pertenecen a las personas involucradas? ¿Cómo se puede dar fe de eso, doctor? Bueno, ese es el trabajo técnico de la Fiscalía. El fiscal Toainga dice presumiblemente Eduardo Francolor, presumiblemente tal consejero, pero ese es un trabajo técnico y pericial. Yo lo desconozco, yo soy abogado, ellos tienen sus peritos que tendrán, informáticos que tendrán que corroborar aquello, porque no se puede sentenciar, no se puede llegar a una acusación y a un convencimiento en el caso de la sentencia judicial con presunciones. Entonces esa carga probatoria es de ellos totalmente. Lo que la defensa técnica está diciendo, más allá de que ustedes tienen que probar la identidad de cada uno y de manera técnica y científica, más allá de eso, los contenidos de los textos de Eduardo Francolor, que usted presume que es Eduardo Francolor, son legítimos. Eso es lo que está diciendo la defensa técnica. Bueno, sin duda alguna se ve el carácter político que hay pues dentro de este tipo de investigaciones. Bien, vámonos un poco, doctor Franco, y hablando de los celulares, ¿no? Vámonos a esta ley de inteligencia que fue aprobada en la Asamblea, ¿no? Tomando en consideración, por ejemplo, este caso y muchos casos más que son básicamente de persecución política directa, muy frontal. Pero ¿qué tan perjudicial es la aprobación de esta ley de inteligencia? Ya no solo para un Verduga, un Eduardo Francolor, activistas políticos, gente pues que se ha dedicado a la defensa de derechos humanos o representativa, sino incluso hasta para un ciudadano común. Mire, esta ley de inteligencia es totalmente incompatible con un Estado de democracia constitucional, porque se conculcan una serie de garantías que son indispensables en un Estado moderno para tener la categoría de Estado democrático. Por ejemplo, se puede proceder a interceptar datos y comunicaciones de los ciudadanos, no solamente de quienes están investigados, etcétera, sin discrimen alguno, de cualquier ciudadano sin orden judicial, solamente con un informe de procedencia del CIES, que es el Centro de Inteligencia Estratégico, que determina a través de una resolución administrativa que se tienen que interceptar sin orden judicial, Carlita. Esto es tremendamente invasivo, tremendamente problemático para una sociedad democrática. Hace unos 3 días, la revista The Economist publicó un artículo sobre Ecuador diciendo que Ecuador tiene una gran tarea, dice, afrontar las delincuencias organizadas bajo los límites de la democracia liberal. Bueno, esto rompe los límites de la democracia liberal, porque es el momento que nuestras comunicaciones y nuestros datos pueden ser interceptados sin ninguna garantía. Bueno, el ciudadano está totalmente de rodillas frente al autoritarismo del Estado y frente a las malversaciones que se puedan hacer en el caso de, por ejemplo, perseguir a la oposición legítima política, perseguir a quienes piensan diferente, también influyen los negocios, en intercepción de base de datos, etcétera. No se sabe qué uso le van a dar a esa información. Además de eso, esta ley autoriza a que todos estos archivos no sean clasificados y puedan ser quemados por el procurador, la Contraloría, General del Estado, para que no quede registro alguno, ningún antecedente de a quién se investigó, de qué se extrajo, nada, absolutamente nada. Es posible que yo ni siquiera me entere. Claro, es que no se va a enterar, digamos, y pueden haber jugado con sus cuentas, con su información bancaria, con su información de su celular, con todos sus contactos. También entran a cuestiones de que se levanta un sigilo. Entonces, aquí hay un peligro evidente. Estamos, lo que se conoce como normalmente en la doctrina y también en ciertos activistas, el gran hermano, ¿no? Estamos totalmente vigilados por una cámara que nos sigue y es la Cámara del Estado, ¿no? Terrible, ¿no? Lo que se viene. Y esta ley incluso pueden revisarte llamadas antes de que se la publique.
Totalmente, o sea, ese es el alcance, ¿no? O sea, va para los datos en el momento que usted los tiene, y esos datos pueden tener mensajería y pueden contener una data de hace 2, 3 años, 5 años, 10 años, ¿no? No tiene un límite. Y fíjese usted, además esta ley le faculta a los policías y militares a que el registro civil le emita cédulas falsas para que cambien la identidad. Entonces... ¿Le emita quién, doctor? Perdón. El registro civil les puede emitir cédulas con alterada la identificación, nombres... Cambio de identidad. Claro, pero a policías. A policías y militares, para que ellos cambien de identidad. Entonces, ¿qué sucede? Ahora uno no va a saber si la persona que se está viendo o la persona que tiene al lado, etcétera, porque bien pudiera ser un policía con una identidad diferente. O sea, pone una incertidumbre. Esto no se ve ni siquiera en los servicios de inteligencia israelitas, en la Mossad, que están ahorita en guerra contra Irán, ni tampoco en el FBI, KGB. Lo hacían, por supuesto, pero no estaba legalizado al punto de que tengan esa protección. O sea, yo creo que aquí se ha roto totalmente el Estado liberal de derecho. Aquí nos queda la Corte Constitucional, ¿no? A ver qué pasa. Mire, de pronto. Particularmente esta ley y las demás que vamos a seguir debatiendo son objeto claro de una acción pública de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma, ¿no? Por el fondo, por todas estas cuestiones que estamos hablando de la ley, estos aspectos centrales. Y por la forma, no se ha respetado el procedimiento parlamentario, no dejan hablar, usar el uso de la palabra, la oposición política, la bancada política. Se hace caso omiso a cumplimiento del principio de unidad de materia que debe de existir para calificar una ley de económica urgente. Esta ley de inteligencia tiene la categoría de económica urgente y de económico no tiene nada, ¿no? Y es una serie de, una mezcolanza de política criminal, de política de seguridad, por allí un poco de cambios legislativos con respecto al Código Orgánico Integral Penal. Es decir, no se cumple con el principio de unidad de materia. Entonces, por la forma es inconstitucional y por el fondo, por todas estas barbaridades que consagra, claro. Es terrible lo que se viene. Esto más lo van a utilizar como para espionaje, no para combatir la delincuencia, la inseguridad, como es el discurso del gobierno, ¿no? Mire, más allá del uso que se le haga, el hecho de que sea una ley y que tenga cumplimiento obligatorio, ya todos estamos en una fase, por así decir, de indefensión. Y nos sentimos en una situación en la que no estamos protegidos, que nuestros datos no están protegidos. El mundo occidental, Europa, últimamente ha sido muy severa con respecto a proteger los derechos de privacidad por las redes sociales, porque a eso tienen los estados, a cuidar a sus ciudadanos, a darle mayor confort. Pero aquí estamos regresando, involucionando a una etapa que el Ecuador nunca antes había visto, en la que los datos, los documentos, toda nuestra información personal ya es pública, ya no hay esto de la privacidad, ¿no? Y el control, ¿no? ¿Quién tiene el control de esa información? Porque puede ser mal usada esa información incluso para estafa. Sabiendo que vivimos en un estado donde la delincuencia organizada pues se ha tomado todas las instituciones, ¿podríamos confiar en quienes van a dirigir, por ejemplo, ese centro de inteligencia? Este centro de inteligencia estratégico toma una acción de manera voluntaria y luego todo lo que ellos hicieron es totalmente quemado, no se sabe qué pasó, no se sabe si investigaron, etcétera. Son verdaderamente casi, los ponen digamos, en una posición de impunidad total frente a los actos que hagan. Entonces, ¿cómo sabremos qué hicieron, cómo lo hicieron, si estuvo justificado o no? Ni siquiera vamos a poder saber si eso pasó. Y si yo quiero hacer una demanda, ¿cómo me defiendo? ¿Ante qué me defiendo? No tiene usted, o sea, no tiene un acto administrativo, ni existe algún viso de que tengan información suya. Nadie lo va a saber. Impresionante. Pero bueno, todas estas leyes consideramos que van mancomunadas, como la famosa ley de solidaridad, que tampoco tiene nada que ver contra el combate a los activos, a la delincuencia, pero también tiene que ver mucho... La solidaridad tiene 7 días vigente y ya proponen reforma para corregir error sobre indulto. ¿Qué lectura darle a esto, doctor? ¿Qué se hizo muy a la ligera? ¿No se está haciendo bien las cosas? Jaime, estas leyes entran con el régimen de económico urgente. Entonces tienen un mes, de acuerdo con la Constitución y la ley, para poder que entren en vigencia. En un mes, leyes de tan calado y de tanta importancia para el país, que reforman, porque no siguen los principios de unidad de materia, que reforman algunos
códigos infraconstitucionales, Código Orgánico Integral Penal, etcétera. ¿Cómo se puede trabajar humanamente en perfeccionar una ley para que sirva, para que sea adecuada? Y ahí vemos este problema de irracionalidad legislativa, que una vez que sale promulgada la ley, se dan cuenta que cometieron un error, ¿no? Y de 8 días en vigencia, la misma Comisión de Desarrollo Económico la quiere reformar con respecto al indulto anticipado, porque dicen... ¿Y cuál es el error que hay ahí? Claro, ellos querían, porque así se presentó al inicio, ¿no? Indulto anticipado antes de una sentencia condenatoria, pero luego hicieron unas observaciones en que sea el indulto diferido, pero parece que no incluyeron todas las observaciones y quedó como anticipado y ahora lo quieren volver a cambiar a diferido. Es decir, ni siquiera ellos se ponen bien de acuerdo con respecto a este indulto. Que ellos no revisan bien el proyecto de ley que tenían, no lo revisaron, no lo analizaron. Demuestra que mínimamente no hubo un filtro, un control antes de que sea publicado en el registro oficial. Y esto genera mucha incertidumbre sobre la labor parlamentaria de esta Comisión de Desarrollo Económico. Esto es un error garrafal. Que ni siquiera la debió de haber aceptado, ¿no? Porque como decía Jaime al inicio, la señora Valentina Centeno habla de desarrollo económico, probablemente ni la leyó porque no tiene nada que ver con lo económico. Alguien que dice resolvido, imagínense ustedes. Mire, los beneficios tributarios de esta ley, que llama beneficios tributarios, que con las donaciones que se hagan a la fuerza pública por falta de privados, etcétera, se quiere dar beneficios tributarios. Esto va en contra del artículo 300 de la Constitución con respecto al régimen tributario en el Ecuador, que es progresivo, que debe de ser con un principio de equidad. Entonces, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad con respecto a esto. Además que lo que necesita el Estado ahora para cubrir el déficit fiscal y para atacar y para tener una política criminal fuerte es recursos, pero recursos que sean gestionados por el Estado a través de una política pública impositiva, pero no estar a expensas a que los privados, para bajarse los tributos, para bajarse los impuestos, les den mendrugos a la policía y a los militares. Esto no guarda consistencia con una política pública real, una política criminal encaminada de un Estado fuerte que administre sus recursos a través del régimen tributario que le faculta la Constitución para tener una política acorde y para poder reducir los índices delictivos que tiene el Ecuador. Fíjese usted, el primer trimestre del año 2025 es 60% más violento que el primer trimestre del año pasado. Ahí están los datos, Jaime. Entonces, toda la política criminal que ha hecho el gobierno, desde elevar el IVA, desde ir y declarar el conflicto armado interno, que luego la Corte Constitucional le dice que no es conflicto armado interno, todo lo que ha hecho hasta el momento, en su primera administración y ahora en la administración que completó y ahora en su primera administración, todo ha fracasado, porque ahí están los datos. Seguimos siendo más violentos. Y ahora vienen estas leyes que son totalmente más vulneratorias a los derechos de todos y vamos a ver cuáles son los resultados ahora, Jaime. Y con todas estas leyes, el propósito del gobierno es combatir la inseguridad, los homicidios. ¿Qué se puede combatir con todas estas leyes? ¿En realidad es para eso o el propósito del gobierno es otro? Bueno, el caso de la ley de solidaridad con respecto a los beneficios tributarios, aquí parece que el propósito es que los privados no paguen impuestos, que simplemente den mendrugos al Estado y se ahorren el dinero que tienen que pagar en impuestos, ¿no? Eso puede saltar a primera vista. Luego, la ley de inteligencia, por supuesto que si la utiliza de una forma indiscriminada, esto va a callar a la oposición política, a periodistas, a personas que no están ¿El periodista tendrá que revelar la fuente ahora? No, es que ni siquiera le dicen que tiene que revelar, no, simplemente van a saber la fuente. Le interceptan el teléfono, sus correos electrónicos. Todo. Y lo pueden publicar. Esa pregunta se me quedaba. ¿Ellos obtienen la información, doctor, y pueden hacerla pública? No, la información sí es reservada, la manejan ellos, pero ellos saben cómo la manejan. Pues, o sea, después te presentan una denuncia en fiscalía. Claro, nadie va a saber qué va a pasar con eso, cómo van a gestionar esa información. Doctor, ¿no? hay otra ley que el gobierno la envió a la Asamblea, el proyecto económico urgente para transferir la administración de áreas protegidas a iniciativas privadas y asegurar el financiamiento para su gestión. Esto yo creo, mucha gente lo interpreta de esa manera, es para que la familia del presidente pueda concluir, y dicen, el proyecto de Olón. Deberían de llamarla como ley Oloncito, decía Andrés Araújo. Pero fíjese usted, no solamente ese caso particular que supimos los ecuatorianos informados lo que sucedió con respecto a la revocatoria
de esa resolución del 2001 del gobierno de Gustavo Noboa que decretaba esas zonas como zonas protegidas. Pero ahora van a privatizar hasta el propio ecosistema protegido por una constitución que garantizó incluso el derecho a la naturaleza, Jaime. O sea, estamos retrocediendo en todos los niveles, en política criminal, en política ecológica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con áreas históricamente protegidas, en la cual hay un consenso de los ecuatorianos? ¿No? Se sacrifica esa protección a la luz de la modernización y la inversión, cuando en realidad lo que estamos haciendo es dañando nuestro ecosistema, privatizándolo para unos pocos y con ganancias mínimas para las poblaciones que están y forman parte del ecosistema, que van a quedar destruidos, etcétera, mientras los capitales privados, mientras los inversores tienen ganancias millonarias en seguramente lugares paradisíacos que elevarán esta plusvalía. Sí. Claro. Y por cierto, hablando de este tema, quisiera escuchar pues a la señora Andrea González. No le he visto que se ha pronunciado sobre este tema, ella que es muy ecologista, muy defensora, muy ambientalista, ¿no? Bueno, como pareciera que anda de romance con el gobierno, quizás por eso no la hemos escuchado. Guayaquil, dice. Quizás por eso no la hemos escuchado. Doctor, quiero saltarme a otro tema, dejar un poco el tema de las leyes, pero sí me gustaría que usted me dé su criterio sobre el caso de Jorge Glass, este caso de la reconstrucción de Manabí, que intentan nuevamente sentenciarlo por peculado en un caso donde las obras se hicieron, pero dicen que hay peculado. ¿Cómo leer todo lo que está haciendo la justicia con Jorge Glass? Mire, Jorge Glass es un perseguido político. Él tiene la calidad de asilado por el Estado mexicano. Esta calidad de asilado le fue arrebatado por la inclusión arbitraria e injusta que hizo el gobierno de Daniel Noboa a la embajada mexicana. Por tanto, él ahorita es un asilado totalmente raptado de sus condiciones de asilo. El Estado de Ecuador tiene el deber de devolver a través de la autorización de salvoconducto a Jorge Glass a su país asilante. Y a partir de allí han hecho, una vez más, como en los otros casos que ha tenido, ¿no?, todo un montaje judicial para poder sentenciarlo nuevamente, porque parece que el objetivo es mantenerlo de por vida preso, ¿no? Claro, es que les da rédito político. Claro, entonces él cumple una pena, se porta bien en la cárcel, hay conmutación de las penas, llega a una solución que la ley le faculta, es una garantía, y luego viene otro proceso, y luego lo cumple y luego viene otro proceso. ¿Hasta cuándo? Entonces, este es el objetivo. La primera sentencia ya está por terminarla, ¿no? Ya feneció, son 3/4 partes de la pena que él ya Debería cumplió. estar en Casi libertad. 5, claro. O sea, él debería estar en libertad en estos momentos. Debería estar en libertad. Él está ahorita en prisión preventiva por este nuevo caso que le armaron. O sea, en el caso de por que... el caso de reconstrucción por el caso de reconstrucción de Manabí. Ese fue la excusa para la prisión preventiva. ¿Qué delito encuentra Fiscalía ahí? Bueno, aquí aparentemente hay una cuestión de malversación de fondos, de enriquecimiento, porque la Fiscalía ha valorado que las obras que se hicieron, los puentes, los pasos peatonales, los parques, no eran propiamente para atacar el tema de la reconstrucción del terremoto, cuando la ley es de reconstrucción y activación económica, y están los informes, etcétera. Pero más allá de eso... Fiscalía es la que tiene que evaluar esto, imagínese, o la Contraloría. Más allá de eso, Fiscalía entra una valoración de la política pública, que eso es o una... sea, ya está haciendo o sea, no solo del proceso, sino que él es el que determina si es factible o no, si corresponde o no una obra pública, exactamente. Y aparte, y no solamente eso, Jaime, sino que Jorge Glass, en calidad de vicepresidente, no firma ningún documento de contratación. Él es parte del comité, presenta sugerencias. No es el que firma los pagos. Nada, absolutamente nada. No provienen los fondos de la vicepresidencia, etcétera. O sea, no tiene ninguna responsabilidad a nivel formal y a nivel informal con respecto a estas decisiones, que son legítimas y que están justificadas en la obra pública, pero que ni siquiera a nivel formal ha firmado, ¿no? Entonces, una vez más se demuestra que todos estos casos tienen motivación política y el objetivo es ese, ¿no? Luego pasa la pena de la reconstrucción de Manabí, seguramente lo van a sentenciar y vendrá otro y vendrá otro. ¿Hasta cuándo, Jaime? Bueno, hasta que estén los neoliberales en el poder. Yo pienso que viene desde la época de Lenín Moreno. Jorge Glass ha sido un trofeo político y ha venido una campaña mediática pues para destruir su reputación, para destruir todo lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, intentar decir que todo se lo llevaron, pero ahí están las obras.
Totalmente, y además, más allá, yo entiendo que pueda existir algún tipo, siempre en la democracia van a haber desavenencias y siempre va a haber una oposición que va a cuestionar las obras del otro. Y esto es legítimo, Jaime, pero el hecho de que se juegue por la libertad, que se ensañe, que haya un ensañamiento frente a un hombre, ya esto es totalmente aberrante. Es una cosa verdaderamente aberrante y ha generado mucha empatía en la sociedad ecuatoriana. Esta diligencia que tuvo el ex vicepresidente Jorge Glass, en la que se lo ve disminuido, se lo ve cansado, ha generado mucha empatía incluso en gente que está en contra de su gestión, pero dice, esto ya no puede ser posible, ya hemos cruzado un límite, ya esto no es justo, ¿no? Entonces, eso se está devolviendo, Jaime, ya llegará el momento que la gente tendrá que reaccionar. La vida de Jorge Glass está en peligro. Totalmente. Las cárceles en el Ecuador no son seguras, el sistema carcelario es casi de tortura, la salud individual de él no está garantizada, hay informes de Naciones Unidas con respecto a la deficiencia del sector carcelario. Entonces, en estos momentos Jorge Glass tiene que tener una atención médica y tiene que, en justicia, tener un régimen diferente. ¿En algún momento el gobierno va a tener que rendirle cuenta a los organismos internacionales, doctor Franco? Porque bueno, los organismos, diferentes organismos internacionales en materia de derechos humanos sí se han pronunciado en torno a Jorge Glass, pero el gobierno hace caso omiso a aquello, incluso irrespetando los acuerdos y las normas internacionales a las cuales pues, Ecuador se ha consagrado. Sí, lastimosamente gran parte de estas resoluciones, informes, no tienen un carácter vinculante para los estados. Sin embargo, las reclamaciones a nivel interamericano me parece que van a llegar. El problema del sistema interamericano es que es un sistema que no es muy rápido en cuanto a la justicia interamericana, puede demorar años, pero yo estoy seguro que más temprano que tarde la situación jurídica de Jorge Glass se va a normalizar y que al final de toda esta trama, cuando pase el tiempo, etcétera, vamos a tener alguna sentencia de la Corte Interamericana con respecto a la situación de Jorge Glass contra el Estado ecuatoriano. Esa sí es vinculante, ¿no? Y esa sí es vinculante y lo obligará al Estado a repararle a Jorge Glass su nombre y a repararle todo lo que ha perdido hasta el momento. Por supuesto que hay cosas que no se pueden reparar, pero por lo menos quedará en los anales de la historia cómo terminó el caso de Jorge Glass. Tal vez ya no estará este gobierno, ¿no? No estará este gobierno y bueno, quizás muchos no estarán porque son casi 15, 20 años, pero quedará para la historia de lo que sucedió y para las nuevas generaciones para que no se vuelva a pasar algo así. ¿Por qué tanta persecución? El odio político, el descrédito por una posición diferente, por una política económica diferente, una política que traiga prosperidad para el pueblo, por gente que trabaje en contra de un sistema económico que hoy nos oprime, el neoliberalismo, en contra de las políticas fondomonetaristas. Esto no lo perdonan los grupos de poder, esto no lo perdonan los grupos en los cuales se sienten, entre comillas, ofendidos por este tipo de políticas. Fueron 10 años de grandes avances en lo económico, en lo social, en lo cultural, 10 años de una modernización del Estado a nivel legislativo, a nivel de las instituciones, y 10 años que consagran hoy al expresidente Correa como uno de los grandes líderes de América Latina. Esto es imperdonable para las élites atrasapueblos que siempre vivieron de un Estado deficiente y que incentivaron sus riquezas y que tuvieron riqueza y preponderancia con un Estado débil, con un Estado que no perseguía los impuestos, etc. Esto no lo van a perdonar nunca. ¿Cómo lo ven a Correa desde afuera? Mira, el presidente Correa, yo hice mi doctorado en Italia, tengo muchos profesores, incluso uno de ellos casado con ecuatorianas, ¿no? Y sí, Correa es un gran líder, ¿no? Era muy querido también en la Universidad de Génova con mis profesores, lo ven como una persona, un progresista que trajo mucho progreso para su país. Ellos entienden la persecución que existe en el Ecuador y saben que en el Ecuador no hay garantía absoluta de Estado de Derecho, de una justicia independiente, de justicia objetiva. Lo mismo pasa en Argentina ahora con Cristina Fernández de Kirchner, que también está en una condena en casa, ¿no? De casi 6 años para que no pueda ser candidata. Entonces es un libreto ya en América Latina repetido, que los europeos conocen bien, ellos son muy orgullosos de su sistema y aparentemente su sistema todavía funciona, es relativamente objetivo con respecto a las responsabilidades penales. Entonces saben que esta situación es política y más allá de eso, la situación del expresidente Correa es de casi asilado en Bélgica y cuando la Corte Nacional de Justicia ha emitido la difusión roja para que cumplan la pena, el Reino de Bélgica les ha dicho no, porque la motivación es política. Entonces, formalmente es así. Correcto.
Ya en la recta final de este diálogo interesante, gracias a Omar Novoa por tu aporte al superchat. ¿Qué criterio tiene usted, doctor Luis Eduardo Franco, de estos 18 meses que lleva, 19 meses va a cumplir ya el presidente de la República? Creo que en unos 4 o 5 días más cumple 19 meses en el poder. ¿Cómo ver al Ecuador? Bueno, en el gobierno de Lasso también estábamos con mucha violencia, pero ¿qué lectura darle a estos 18 meses de administración de Daniel Noboa? ¿Cuál es el criterio de un joven profesional como el doctor Luis Eduardo Franco Loro? Mendoza. Jaime, el Ecuador como país, como institución y como democracia está desapareciendo. Hoy lo que existe es la Corporación Noboa. Entonces hay un problema aquí. O tenemos país o tenemos a la Corporación Noboa. Es así de sencillo. Ellos han gobernado para sus intereses, para su capital político, para su oligarquía competitiva, que también desprecia a otros grupos oligárquicos. Es solamente el emporio Noboa el que en estos momentos se está beneficiando de todas estas políticas públicas. Yo no quisiera cerrar, Jaime, esta entrevista, que gracias a usted que me ha dado esta oportunidad, sin también ver, porque forma parte de la política pública del gobierno, esta ley que está en el debate, la Ley Orgánica de Integridad Pública. Fíjese usted lo que van a cometer con los abogados, y que me escuchen los colegas, que es verdaderamente grave lo que pretenden hacer, que ya ingresó en el primer debate y también tiene carácter económico urgente, o sea que en menos de 30 días la tendremos también, una ley traída de los cabellos, por las siguientes razones. Van a extender la tipificación del delito de prevaricato que está para los jueces, para los fiscales y los abogados. Y en el caso de haber sentencia, ya no podrán ejercer la profesión de abogacía, o sea, nunca más. O sea, quitan el ejercicio de la profesión. Y eso aplaude la gente que trabaja para el gobierno, ¿no? Pero usted no sabe lo grave. El prevaricato es un delito que se comete contra legem, contra la ley, ¿no? ¿Quién va a decidir cuando un abogado presente una acción si va contra derecho o no? Cuando forma parte del legítimo derecho de defensa, de acceso a la justicia, de presentar cuantos y tantos escritos y acciones estima el abogado conveniente para la defensa de una causa, cualquiera que ésta sea, en el ámbito penal, en el ámbito civil. ¿Quién va a determinar que hay prevaricato por los abogados? La Fiscalía, diciendo que hay una acción que se presentó erróneamente. A lo mucho puede haber, digamos, un error, puede haber deslealtad procesal, pero prevaricato, un delito sentenciado hasta 5 años. Nadie va a querer ejercer se acaba la tutela, la profesión, se acaba el acceso a la justicia, porque sin abogados no hay acceso a la justicia. ¿Quién va a querer ahora? ¿Y quién va a querer asumir una defensa, por ejemplo, de alguien que tenga o esté en algún tipo de investigación por delincuencia organizada, por estos tipos de evasión tributaria? Exactamente, vamos a tener un retroceso de la justicia ecuatoriana con respecto al acceso, a la tutela y a los derechos de defensa que todo ciudadano tiene. ¿Qué busca el gobierno con esto? Intimidar, yo creo que intimidar a los fiscales, intimidar a los abogados, pero esto puede ser usado de manera perversa y hoy la profesión del abogado, yo soy abogado y tengo que también ponerme en esos zapatos, está en ataque frente a esta ley de entrada y vigencia tal como está siendo debatida hoy en la Asamblea. Esta es la ley que también quiere extender la tipificación penal para la responsabilidad de los adolescentes, que los delitos mayores a 10 años en la que cometa un adolescente sea imputado como un adulto. No, esto también es una barbaridad desde el punto de vista de la progresión de derechos, de todos los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Ecuador con respecto a la protección de los menores y adolescentes. Entonces, esta es otra de las perlas legislativas de esta Asamblea Nacional que se ha dedicado en sacar una serie de mamotretos en contra del ordenamiento constitucional, en contra de todo principio civilizatorio. Para cerrar, doctor, aquí solo queda la respuesta de la Corte Constitucional. ¿Usted cree que podemos confiar en estos momentos los ecuatorianos en la Corte? ¿O tendremos que, como decía la abuela, ponerle una velita al santo para ver si reaccionan? Bueno, tengo entendido que con la ley de solidaridad ya se presentó una acción pública de inconstitucionalidad, no recuerdo el nombre del ciudadano, la jueza ponente es la doctora Teresa Núquez. Bueno, vamos a ver, la Corte... Desde mi perspectiva, yo critico sentencias de la Corte, las explico en clase, etcétera. Desde mi perspectiva, muy someramente, tiene una de cal, una de arena.
¿no? Vamos a ver qué hace con estas leyes abiertamente inconstitucionales por fondo y forma. Ya aquí, digamos, si convalida por una de estas leyes y proyectos de leyes que podrían entrar en vigencia, estaríamos frente ya al acabose del Estado de Derecho. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes y adelante con su labor periodística. Muchísimas gracias al doctor Luis Eduardo Franco Mendoza. Hemos hecho un análisis, una aclaración de lo que pasa en el Ecuador y por supuesto de la influencia tan perjudicial que tienen pues estas normativas que demuestran ser inconstitucionalidades y que, ojo, no solo es que perjudica a actores políticos, perjudican a todos los ciudadanos, van a perjudicar la profesión, las profesiones, ¿no? Imagínense, perjudicados incluso profesionales que trabajan de forma privada. Ahí está. Esa es la verdad.